pasar de tiempo esta vez, se los prometo. Creo que vamos a terminar a la 1 en punto. Estará mi colega, la doctora Susa. Gracias por su excelente presentación. Vamos a hablar de trastornos de motilidad. Hay una maldición china que dice, si usted vive en tiempos interesantes, ojalá sea así. Y en relación con la motilidad esofágica y estos trastornos, ya sea que nos gusta o no, estamos viviendo en tiempos interesantes. Y la razón por la cual nuestro tiempo es tan interesante es por esta nueva técnica que se llama topografía de presión de alta resolución o manometría de alta resolución. Estoy curioso, ¿cuántos de ustedes tienen esto aquí disponible en su práctica acá en Colombia? ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿sí? O sea, bueno, muy bien. Entonces, algunos de ustedes sí ya están utilizando esta técnica. Aún no se encuentra en todos los sitios en Estados Unidos, pero cada vez es más difícil utilizar los otros sistemas porque ya no se reparan y finalmente tendrán que utilizar ustedes este nuevo sistema. Hace 5 años vemos estudios de motilidad y así se hacían. Se pasaba un catéter a través de la nariz y el catéter tenía de 3 a 8 centros de presión y usted registraba trazados de presión que se veían así. Después de la deglución del trago veíamos aumento súbito en la presión en la faringe. Y al mismo tiempo se veía también una caída en la presión en el esfínter esofágico superior. Este esfínter esofágico superior luego se cerraba a medida que la onda peristáltica de la faringe pasaba y luego veíamos una secuencia peristáltica en el cuerpo del esófago. Y el detector o sensor de presión ubicado en la parte del esfínter esofágico inferior, el que se encuentra aquí, después del trago de la eglución, muestra esta caída súbita en la presión. Y vemos el esfínter que sigue relajado hasta que se encuentra con la onda peristáltica que llega a la parte superior del esófago. Esta es la forma como se hacía en la manometría esofágica estándar. Se definía la anomalía de motilidad esofágica sobre la base de cómo el paciente se desviaba de los valores normales y utilizamos 4 características para definir una manometría normal. Primero, la presión basal del esfínter esofágico inferior en sujetos normales estaba entre 10 y 45 milímetros de mercurio. El esfínter esofágico inferior tenía que relajarse de forma apropiada con la deglución y una relajación apropiada era un nivel menor a 8 milímetros de mercurio por encima de la presión gástrica. Medíamos también la velocidad de la peristalsis de la onda y una normal en el esófago es de 1 a 6 centímetros por segundo. Y luego la amplitud de la peristalsis se medía y en el esófago distal una onda normal tiene una presión entre 30 y 180 milímetros de mercurio. Sobre la base de estas 4 características, el doctor Dan Castelli y mi persona propusimos una clasificación más sencilla, simplificada para los trastornos de motilidad esofágica. Primero, trastornos de relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior. Estos trastornos incluían la acalasia clásica y también algunos trastornos atípicos de la relajación del esfínter esofágico inferior. Una categoría segunda que se llamaba contracción no coordinada, descoordinada y típicamente el espasmo esofágico difuso. En tercer lugar, trastornos de hipercontracción. El esófago se contrae de forma muy fuerte, como en el esófago tipo nutcracker y el esfínter esofágico hipertenso y trastornos también de hipocontracción caracterizados por una motilidad esofágica e inefectiva que llamábamos el esófago tipo escleroderma. Vemos aquí algo que vino nuevamente, la manometría de alta resolución. En vez de utilizar solamente
3 u 8 sensores de presión, la manometría de alta resolución utiliza 36 sensores de estado sólido espaciados a intervalos solo de 1 centímetro. Esto nos da una gran cantidad de datos de presión esofágica que se procesa por el computador, y el computador muestra esto como gráficos de topografía de presión a color, con código de color. Y esto simplifica de forma dramática la localización y el seguimiento de áreas de alta presión como el esfínter en el esófago, y también simplifica la posición de los catéteres de motilidad, tanto que ya no se requiere un técnico altamente capacitado para verificar la posición del catéter. Y esto reduce de forma dramática el tiempo que se requiere para completar el procedimiento. Y tenemos aquí una deglución normal con topografía de presión de alta resolución. Recuerden, la presión está con un código de color. Cuanto más azul es la forma, más baja la presión. Cuanto más roja, más rojo el color, significa que es alta presión. En el eje X, distancia a lo largo del esófago, corrección del orador. Sí, eje X, tiempo, eje Y, distancia a lo largo del esófago. El esfínter esofágico superior, podemos ver claramente este esfínter, es esta alta área de presión. Miren, con el trago, esta presión cae súbitamente. Es un marcador excelente para tragar antes de alta resolución. De este tipo de topografía nunca teníamos un buen marcador de trago. Aquí tenemos un marcador excelente para trago de deglución. Observamos onda peristáltica que progresa a lo largo del esófago, y también vemos este tipo de zona de transición. Esta es la transición entre músculo liso y músculo estriado en el esófago, tradicionalmente un área de baja presión en el esófago, que es fácil de ver en estos trazados de presión de alta resolución. Simplemente con un poco de práctica ustedes pueden convertirse en personas muy rápidas para reconocer el patrón de deglución normal de abnormal, y esto nos simplifica la lectura de estos trazados. Esta alta resolución, esta manometría, han desarrollado como su propio lenguaje. En vez de utilizar el término presión de esfínter esofágico de baja presión, en la literatura se encuentra una presión de la unión esofagástrica. Si hay un detector de presión representado por esta parte ovalada al final del catéter, digamos que este es el sensor de presión aquí. Detecta presión tanto de este músculo esofágico que aprieta y también del diafragma a su alrededor. O sea que no es correcto decir que es una presión de la parte del esfínter esofágico inferior. Mide esta, pero también del diafragma. Posiblemente el término más apropiado es presión de la unión esofagogástrica o gastroesofágica. La presión normal gastroesofágica es entre 10 y 35 milímetros de mercurio. Entonces, esta manometría de alta resolución para esta presión básica LS o EGY es similar, muy cercano a lo que medimos con la manometría tipo estándar. En prueba de motilidad estándar, en este trazado vemos relajación del esfínter esofágico inferior después del trago, y solo se relaja a un nivel menor a 8 milímetros de mercurio por encima de la presión gástrica. Y así se define lo que es normal. Con la manometría de alta resolución, el computador puede analizar toda esta ventana de relajación gastroesofágica de esta unión. Es aquí la parte de deglución, ventana de deglución, un periodo de 10 segundos entre el inicio del trago y el final de la peristalsis. El computador nos va a dar un valor que se llama la presión de relajación integrada, que es la presión de relajación
media más baja, la presión más baja de relajación promedio de esta región en un periodo de 3 a 4 segundos. Y una normal es menor a 15 milímetros de mercurio. O sea que se puede decir que hay una relajación anormal si este tipo de presión de relajación integrada es mayor a 15. El criterio estándar de manometría para relajación normal es relajarse a un nivel menor a 8 milímetros por encima de la presión gástrica, y manometría de alta resolución. El criterio para esta relajación esofagogástrica de la unión normal sería menor a 15 milímetros de mercurio. Medimos básicamente lo mismo. En vez de utilizar un término sencillo como velocidad de la peristalsis, en alta resolución se habla de velocidad de frente contráctil. Para determinar esta velocidad de frente contráctil, primero se ubica el margen distal de la zona de transición y luego se ubica este punto de desaceleración contractil, que es el punto en el cual la peristalsis se vuelve más lenta de forma súbita, y la velocidad del frente contractil es la pendiente de la línea entre estos dos puntos, y se trata simplemente de una medición de velocidad y velocidad-distancia sobre tiempo. En este ejemplo, el frente contractil se desplaza a una distancia de 14 centímetros durante 5 segundos. Así, la velocidad del frente contractil simplemente es 14 sobre 5 o 2.8 centímetros por segundo. Y esto es lo que esto significa, simplemente la velocidad de la peristalsis. La manometría estándar, el criterio para la velocidad normal de peristalsis será 1 a 6 centímetros por segundo, pero aquí con el criterio de alta resolución para lo mismo es velocidad de frente contractil menor a 9 centímetros, cercana pero no igual. Ahora, ¿qué podemos decir de la amplitud de la peristalsis que mencionamos anteriormente? Teníamos que medir la amplitud de las ondas peristálticas individuales, pero ahora el computador puede hacer una versión mucho más elegante de esto. Podemos desplegar estos gráficos en 3 dimensiones. Y cuando se despliega la misma información en 3 dimensiones, se tiene este tipo de estructura sólida que parece como una montaña. Es el mismo gráfico que mostramos anteriormente, pero en este momento se despliega en 3 dimensiones. Y podemos pedirle al computador que utilice también el cálculo y que calcule el volumen de este tipo de estructura sólida tan compleja. Recuerden que volumen se calcula multiplicando altura por longitud por ancho. Para esta estructura altura es la presión medida en milímetros de mercurio. La longitud es la distancia a lo largo del esófago en centímetros y el ancho es el tiempo en segundos. O sea, cuando el computador nos da volumen de esta estructura tan compleja utilizando cálculo, eso lo llamamos la integral contractil distal o DSI. Y en este caso, esta integral es 11.885, que es muy alto. Un DSI medio normal es menor a 5.000 y ningún individuo debe tener un DSI por encima de 8.000. Medíamos la amplitud de la onda, las ondas específicas entre 30 y 180 milímetros de mercurio. Ahora el computador puede hacer esto y darnos una medición de volumen DSI medio menos de 5.000 y ningún DSI debe ser mayor a 8.000. Una vez más, aquí tenemos el sistema que utilizamos para clasificar las anomalías de motilidad esofágica durante muchos años. Antes de contar con la alta resolución, teníamos 4 categorías principales de relajación inadecuada: el esfínter esofágico inferior, contracción no coordinada, hipercontracción e hipocontracción. Con la motilidad esofágica que se mide con alta resolución, esta es una versión temprana de lo que se conoce ahora
como la clasificación de Chicago. Se concentraron primero en relajación EGJ de la unión gastroesofágica. Si había un deterioro en esta relajación, se consideraba un trastorno como acalasia con 3 subcategorías de acalasia. Y de esto hablaremos más adelante. Y también tenían obstrucción funcional de la unión gastroesofágica que podía afectar esta relajación igualmente. Si esta relajación de la unión gastroesofágica era normal, se describía la peristalsis ausente o hipertensiva. Esencialmente, estas son las mismas categorías que utilizamos en el sistema antiguo, simplemente se les da un nombre un poco diferente. Es decir, que la parte era un tipo de relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, hipercontracción y contracción no coordinada. Es lo mismo, pero se le da un nombre un poco diferente. Entonces, desde la clasificación de Chicago está pasado por varias revisiones y sigue siendo algo que sigue cambiando, pero les he dado ahora este curso rápido de cómo interpretar estos trazados de alta resolución. Y ustedes ven aquí que la clasificación de Chicago realmente no es tan diferente de la antigua clasificación. Ahora pasemos a mirar cómo vamos a utilizar esto para poder interpretar los trastornos de motilidad. Primero que todo, ¿cuándo se hacen estos estudios? Estos se hacen para pacientes cuya disfagia no se explica por estrechamientos o inflamación. El dolor de tórax no se puede explicar por enfermedad cardíaca y queremos hacer los estudios antes de fondoplicatura para descartar la acalasia. Hay que entender que cuando se encuentran anomalías en estos trazados no indica necesariamente que hay una patología. Recuerden que en la mayoría de los trastornos de motilidad las causas no son conocidas. Algunas de las anomalías no tienen consecuencias fisiológicas aparentes. Tenemos contracción peristáltica de alta presión. No es claro que esto quiera decir algo que tenga alguna importancia fisiológica y los síntomas posiblemente no respondan a terapias que corrigen las anomalías. Cumplir con los criterios manométricos para un trastorno de motilidad no establece su importancia clínica. El diagnóstico finalmente del trastorno de motilidad requiere considerar los rasgos clínicos y también los rasgos de manometría. Entonces, primero hablemos de acalasia, porque este es el trastorno que reconocemos y que entendemos mejor. Acalasia es una palabra griega que quiere decir que no se relaja. Puede ser primaria, es lo que vemos en la mayoría de los casos, primaria, no sabemos por qué estalló, puede ser secundaria. Secundaria, la enfermedad de Chagas o alguna malignidad. ¿Todavía ven mucha enfermedad de Chagas acá en esta región? ¿No tanto? ¿Un poquito? Aquí tenemos la fisiopatología de la acalasia. Primero que todo, tenemos una característica muy importante, pérdida de las células ganglionares. Vemos el cerebro aquí a la izquierda, vemos degeneración en el núcleo motor dorsal, degeneración de las fibras vagales, pero esto parece que no es tan importante. Lo más importante es que se pierden las neuronas. Se pierde la pared del esófago. Si se pierden estas neuronas aquí, tenemos problemas con la peristalsis. Si se pierden aquí neuronas en el esfínter esofágico inferior, no puede relajarse. Entonces, si ponemos un catéter de motilidad, una vez que se ha perdido las neuronas inhibitorias en el esfínter esofágico inferior, la presión se puede aumentar y tenemos aquí ese tipo de hipertensión de este esfínter. Si no hay neuronas inhibitorias en este LS, el esfínter no se puede relajar con la deglución. Si perdemos entonces las neuronas inhibitorias en este caso, no hay peristalsis. Y estas son las características que vemos en estudios clásicos de motilidad. Con el trago de bario, la acalasia se puede reconocer fácilmente con el esófago dilatado, que llega luego a este estrochamiento que se llama el pico de pájaro al final del esófago. Y si hay problemas para visualizarlos, aquí tenemos el pico de pájaro.
con las características. Esto es lo que se requiere. Se requiere una relajación incompleta al esfínter. El esfínter debe tener un valor de reposo por encima de 8 milímetros de mercurio y una eh, aperistalsis completa en el esófago. Y aquí se ve con los estudios más antiguos. Vemos aquí WS debe ser trago húmedo. Con el trago el esfínter se relaja, pero miren aquí esta presión residual alta. Y nuevamente con este trago húmedo el esfínter se relaja, pero con presiones muy altas. Miren aquí a la izquierda de 0 a 100 y vemos aquí que la relajación en estos dos casos está por encima de 8. Anteriormente estábamos un poco confundidos en los trazados de motilidad antiguos porque teníamos un paciente que tenía acalasia clásica con trago de barium que mostraba esófago dilatado grande con pico de pájaro y había relajación del esfínter esofágico inferior. No sabíamos por qué sucedía esto, pero aquí quiero mostrarles qué sucede y por qué estamos confundidos. Se llama un tipo de relajación espuria o pseudo relajación causada por contracción de músculos longitudinales, porque en la acalasia los músculos longitudinales en muchos pacientes todavía pueden contraerse con el trago, pero si los músculos longitudinales se contraen, acortan el esófago. Entonces lo que sucede aquí, se mide la presión del esfínter esofágico inferior, el paciente traga y cuando el paciente traga, entonces el esófago se mueve hacia arriba, el cator de presión baja, parecería que hay relajación del esfínter, pero el esfínter no se relajó, el catéter se movió, esto fue todo. El esófago se movió frente al catéter. Entonces, con el trazado de alta resolución podemos ver ese tipo de movimiento y ya no estamos confundidos por el mismo. Aquí tenemos la región de este esfínter esofágico inferior. Traga el paciente y vemos el esfínter esofágico que se mueve hacia arriba. Si solamente teníamos un sensor de presión a este nivel, tendríamos que haber registrado una relajación del esfínter esofágico inferior. Pero como vemos que el esfínter se movió hacia arriba, vemos que este esfínter nunca se relajó. Y esto es algo que es muy útil, nos ayuda a entender todos estos casos en los cuales tenemos acalasia clásica y todavía el esfínter parece relajarse. Aquí es lo que vemos en el cuerpo del esófago. Con cada trago tenemos aperistalsis y tenemos contracción de baja amplitud. Los tratamientos de acalasia atacan el esfínter esofágico inferior incluso, aunque el problema primario es que se han perdido neuronas en la pared del esófago, no hay nada que podamos hacer para volverlas a recuperar. Si atacamos el esfínter esofágico inferior, podemos lograr que se relaje y muchos pacientes tienen alivio excelente simplemente logrando que se relaje el esfínter. Podemos utilizar medicamentos como bloqueadores de canales de calcio, nitratos. No funcionan muy bien, simplemente dan efectos colaterales. O también podemos inyectar toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior. Este es un veneno de los nervios colinérgicos. Si todavía hay inervación colinérgica que causa que el esófago distal apriete, podemos envenenar esto con esta toxina. Pero realmente los tratamientos definitivos son desgarrar este esfínter y se puede lograr con una dilatación con balón muy grande o el cirujano puede cortar este esfínter esofágico haciendo una miotomía de Heller. Aquí tenemos un estudio publicado el año pasado en el New England Journal of Medicine que compara la dilatación neumática con la miotomía de Heller, laparoscópica en acalasia. Estudio europeo, 201 pacientes con acalasia se asignaron aleatoriamente a dilatación neumática o miotomía laparoscópica de Heller. Tasa de éxito terapéutico a 1 de 2 años, casi que idénticas. Aquí así vemos análisis por protocolo versus modificado intención para tratar, casi que se pueden traslapar estas curvas, procedimientos que son casi idénticos en cuanto a eficacia para tratamiento de acalasia. Para volver entonces a la clasificación de Chicago durante algunos momentos, yo dije que la clasificación de Chicago
habla de 3 subcategorías de acalasia. La acalasia clásica, acalasia con compresión esofágica y acalasia espástica. Voy a mostrarles qué quiere decir esto. Posiblemente esto tiene implicaciones terapéuticas. Y esto es lo que se llama la acalasia clásica con manometría de alta resolución. Observen, en este caso tenemos esfínter esofágico superior. Observamos en azul. Aquí el paciente traga. Aquí tenemos esfínter esofágico inferior. Observan que este esfínter esofágico inferior no se relaja. Sigue contraído. El trago no llevó a relajación, pero nada sucede tampoco en el cuerpo del esófago. Esto es lo que se llama tipo 1. Este esófago es incapaz de hacer cualquier cosa. Es esencialmente un esófago muerto. Aquí tenemos acalasia tipo 2, acalasia con compresión panesofágica. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos el trago y repentinamente vemos esta línea. El esófago parece contraerse como una unidad. Esto lo llamamos contracción simultánea. Posiblemente no es lo que está sucediendo en este caso. Lo que sucede aquí es que los músculos longitudinales no están muertos aún, están funcionando. Se imaginan como un globo que tiene un niño, un globo que está arriba, está abajo. Cuando este músculo longitudinal se contrae, el globo así, se aumenta la presión de forma simultánea dentro del globo y esto es lo que sucede aquí. Se llama presurización panesofágica, simplemente se aumenta la presión dentro del esófago. Aquí tenemos esta acalasia espástica o tipo 3. Tenemos este espasmo y vemos que la contracción así causa el espasmo. ¿Y qué diferencia hace esto? Posiblemente sí hace una diferencia. Miremos este estudio. Relevancia clínica de la acalasia con manometría de alta resolución. Se inicia con 1000 pacientes consecutivos, manometría de alta resolución. Luego tenemos aquí relajación anormal de la unión gastroesofágica, 207. Luego se dividen. Se trata de acalasia, obstrucción funcional. Tratemos aquí casi 100 pacientes con acalasia. 21 pacientes tipo 1, el esófago no funciona. Tipo 2, la compresión panesofágica. Y tipo 3, acalasia espástica. Tipo 1, respuesta global a terapia fue buena en 56%. Tipo 3, respuesta mala a la terapia. Tipo 2, respuesta global a terapia, médica o quirúrgica, 96%. Si hay que escoger el tipo de acalasia, que tengan que manejar la tipo 2 porque responde mejor a la terapia. Aquí tenemos un algoritmo recientemente publicado para pacientes con acalasia en base a si son de alto o bajo riesgo quirúrgico. Los pacientes con alto riesgo quirúrgico, los pacientes añosos, pacientes con enfermedad cardíaca, pueden considerar el uso de toxina botulínica y si esta falla, entonces pasar a los nitratos. Los pacientes de bajo riesgo quirúrgico realmente es lanzar la moneda cara y sello para saber si utilizamos dilatación neumática o miotomía. Pero una cosa que yo siempre le digo a nuestros fellows es que si ustedes consideran que el paciente no es candidato para cirugía, entonces el paciente no será candidato para dilatación neumática tampoco, porque la dilatación neumática tiene una tasa muy alta de perforación. Entre 2 a 5% es la tasa de perforación. Si el paciente no puede tolerar una miotomía de Heller, obviamente no va a tolerar tampoco una urgencia, un procedimiento de urgencia para corregir una perforación esofágica. Rápidamente hablemos acerca del espasmo esofágico distal. Es una patología muy rara, un trastorno raro. Los pacientes se quejan de disfagia, dolor torácico y tienen una actividad espástica descoordinada. La forma en que diagnosticábamos esto en el pasado era por contracciones simultáneas en más del 10% de los tragos húmedos y tenían que tener una amplitud por encima de 30 milímetros. Este es el espasmo difuso de acuerdo con la manometría clásica.
Obsérvese que aquí hay cierta peristalsis preservada. Esto es una onda peristáltica preservada. Aquí tenemos una onda simultánea. Ahora, la forma nueva de estudiar el espasmo esofágico difuso es medir la latencia distal. Esta es la nueva metodología. Ubicar la deglución, como está empezando el trago, ubicar el punto de desaceleración contráctil, que es la transición entre depuración peristáltica a vaciado, y la latencia distal es el momento desde el inicio de la deglución, que es acá, hasta este punto de desaceleración contráctil, y la latencia distal normal es inferior a 4,5 segundos. Aquí hay un error, perdón, mayor a 4,5 segundos. Y el espasmo difuso es menos de 4,5 segundos, así que normal es por encima de 4,5 y anormal es menos. El esófago de cascanueces, este fue un término acuñado por Castell para una condición sintomática en donde la amplitud de las ondas peristálticas son muy altas. 2 desviaciones estándar por encima de lo normal. Esto significaba que tenemos una presión superior a 180 milímetros de mercurio. Así es el esófago de cascanueces. Vean la escala, va de 0 a 200 y obsérvese que estas contracciones peristálticas se contraen con amplitudes muy por encima de 200, pero son peristálticas. De acuerdo con el nuevo sistema, no hablamos ya solamente de cascanueces, sino podemos definir esto como peristalsis por hipertensión. Aquí la velocidad frontal de la contracción, la velocidad de la peristalsis es menos de 8 centímetros por segundo, pero ahora medimos, en lugar de las amplitudes de las ondas, medimos la amplitud de toda esa contracción distal. Aquí estamos viendo la presión versus estos trazados tridimensionales. Si DCI es mayor a 8000 y aquí vemos DCI de 12000, esto es lo que se llama el esófago en martillo, porque se parece al martillo que utilizan los trabajadores para romper las carreteras. El martillo neumático. Y finalmente la hipocontracción. El escleroderma es el trastorno paradigma. En el escleroderma tenemos fibrosis y obliteración del músculo esofágico y su inervación. Esto nos da contracciones de baja amplitud y un esfínter esofágico inferior hipotenso. Ya no lo llamamos escleroderma, a menos que el paciente realmente tenga escleroderma. La razón es que ustedes ven exactamente las mismas anomalías de motilidad en muchos pacientes que tienen enfermedad de reflujo, pero no tienen escleroderma. Si usted les dice que tienen un esófago de escleroderma, lo van a buscar en internet y van a ver imágenes de personas con escleroderma y los dedos cayéndoseles y se aterrorizan. Así que no hagan eso, a menos que el paciente realmente tenga escleroderma. Esta es la hipocontracción. Muy débil la contracción. El esfínter esofágico inferior está hipotenso. Y en lugar de llamarlo escleroderma, lo llamamos motilidad esofágica ineficaz. Y los criterios están cambiando, así que no vamos a entrar en detalles. Simplemente significa que hay hipocontracción del esófago. Este es su aspecto con los trazados estándar de motilidad. Podemos observar que esta contracción es de baja amplitud y que ni siquiera llega al esófago distal. Esta contracción se para en la parte media del esófago. Pero con alta resolución podemos definir la peristalsis débil basándonos en estas interrupciones muy grandes en el contorno. Usted le puede pedir al computador que trace una línea alrededor de cualquier presión que usted elija. Digamos que en esta situación le ordeno al computador que coloque una línea negra alrededor de cualquier presión por encima de 20 milímetros de mercurio. Había podido elegir 30, 40, 50, no importa. Pero si coloco una línea negra alrededor, podemos observar, aquí está la línea negra, y toda esta secuencia es superior a 20 milímetros de mercurio. Pero vean estas brechas tan grandes en la secuencia que definen peristalsis débil. Y
cuántos de los tragos tienen estas interrupciones pequeñas y cuántos las tienen grandes. Esto es peristalsis fallida. Este es otro término que se utiliza en la clasificación de Chicago. Obsérvese que esto es un trago, no pasa nada en el organismo, así que es fallida. Y aquí tenemos un algoritmo para utilizar la clasificación de Chicago. En primer lugar, queremos ver IRP, que fundamentalmente se refiere a relajación del esfínter esofágico inferior. Si no se relaja normalmente el esófago inferior y no hay peristalsis, ese paciente tiene acalasia. Si la peristalsis está intacta, entonces el paciente tiene algún tipo de obstrucción en el flujo de salida o una variante de la acalasia. Si el esfínter se relaja correctamente, ya no hay problemas con la relajación de la unión gastroesofágica y la latencia distal es menos de 4.5 segundos. Eso se llama espasmo esofágico distal. Si hay contracciones rápidas donde la velocidad de la onda frontal es más de 9 segundos, si la integral contractil distal es más de 5000, lo llaman peristalsis hipertensa. Y si realmente es muy alta, es un esófago el martillo. Y si hay brechas muy grandes en el contorno, es peristalsis débil. Mientras que si hay menos de 100% de peristalsis fallida, lo llaman peristalsis fallida frecuente. Y si todos los tragos son fallidos, hay ausencia de peristalsis. Entonces, esto es un curso muy rápido sobre cómo interpretar estas imágenes. Espero que no les haya parecido malo, pero básicamente es igual al sistema viejo con algunas cosas perfeccionadas. Muchas gracias por su atención.